El domingo pasado vimos lo insensato de pretender que la ira de Dios fuera en algún modo similar o semejante a esa cólera descontrolada y pecaminosa del ser humano. Vimos cómo el hombre piensa cuando oye que Dios tiene ira, que entonces esa será como la que conoce del hombre, como la que experimenta en sí mismo o como la que ha visto en otras personas. Y veíamos que eso lleva a muchos a pensar que entonces no puede ser posible que Dios tenga ira. Y piensan y dicen, bueno, si Dios es santo, entonces ¿cómo puede tener esa cólera, esa rabia que yo le veía a mi papá, a mi tío, mi abuelo, o no sé a quién más? Y dicen, entonces Dios no debe tener ira. Pero como dijo cierto autor, es antibíblico y además necio tratar de medir a Dios con los estándares humanos y desechar la idea de su ira simplemente porque el enojo humano siempre se envilece con el pecado. No solo no es bíblico que nosotros desechemos la idea de que Dios tenga ira, pues ya veíamos la ocasión anterior que en la Escritura está hartamente evidenciada esta realidad, sino que también es necio pensar, hermanos, después de que encontramos todo el testimonio de la Escritura, es necio pensar que no exista en Dios la ira. Pero como vimos, la ira de Dios, pues entonces no es esa cólera humana, esa rabia descontrolada que los hombres experimentan, pues como veíamos no tiene ni la misma procedencia ni el mismo desenvolvimiento y tampoco tiene las mismas consecuencias. Así que estamos hablando, veíamos de dos iras muy diferentes. Y para definir la ira de Dios, decíamos que la ira de Dios es esa santa indignación divina por el pecado del hombre y su subsecuente aplicación del castigo a los transgresores de su ley. Y no es entonces como lo que nosotros pensábamos o creíamos que fuera la ira de Dios. La ira de Dios es entonces ese enojo santo e indignación por el pecado. Y agregamos, es la única respuesta justa y coherente que un Dios santo, santo, santo y justo podría tener hacia la maldad. Voy a repetir eso, hermanos, porque eso es muy importante, puesto que si nos preguntamos por qué o cómo es que Dios tiene ira, bueno, hermanos, debemos entender que esa santa indignación de Dios, ese santo enojo por el pecado, es en realidad la única respuesta justa y coherente que el Dios 3 veces santo y justo podría tener hacia la maldad. Si Dios es tan santo como la Escritura nos lo dice y que lo es, entonces, ¿cómo va a reaccionar cuando observa la maldad y la impiedad? Si Dios es perfectamente justo y recto, ¿cómo va a reaccionar si ve la injusticia y observa tanta maldad y tanta injusticia? Sería completamente inconsecuente e incongruente que el Dios infinitamente santo y justo, siendo el legislador y juez del universo, permaneciera inerte o inmóvil ante la impiedad y la injusticia obstinada del hombre corrompido. Si la Escritura nos ha enseñado que Dios es el legislador, esto es, Dios ha dado las leyes
¿Y para qué las dio? Pues nada más para que tenerlas allí guardadas y ya. No, hermanos, las leyes que dio el Señor nos las dio para nuestro bien y por la justicia. Ahora, si además de ser el legislador, Él es juez, entonces, ¿cómo sería congruente pensar en un Dios que al ver toda la injusticia y el quebrantamiento de su ley, permanece con los brazos cruzados? Permanece inmóvil e inerte y no hace nada y no piensa hacer nada al respecto. Si nosotros pensamos en un juez que tiene como juez el deber de impartir la justicia, le es llevado un caso y entonces ve la injusticia y no hace nada, ¿pensaríamos que es un juez justo? En ninguna forma. Pensaríamos que es un juez injusto. Tendría que castigar el pecado y la maldad a fin de ser congruente con su posición. Dios, siendo entonces el legislador y el juez de toda la tierra, nos enseña la Escritura, entonces no puede permanecer inmóvil. Y la respuesta divina ante el pecado y la impiedad y la injusticia del hombre corrompido no es otra cosa que la ira de Dios. ¿Me explico? Por eso decíamos el domingo pasado que algunos teólogos consideran que la ira de Dios no es un atributo en sí mismo, pues dicen es una consecuencia derivada de la santidad y de la justicia de Dios. Y este juez y legislador, pues entonces va a actuar en base a la injusticia. ¿Y cómo? A través de su ira. Esto es lo que nos enseña la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 2 del versículo 5 al 8. Acompáñenme por favor a la epístola a los Romanos en el capítulo 2 del versículo 5 al 8. Y ahí, hermanos, vamos a ver la segunda parte de la ira de Dios. Dice Romanos capítulo 2, versículos 5 al 8. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Hasta ahí. Ustedes se dan cuenta, hermanos, nuestros versículos nos revelan lo que hemos estado diciendo. Ese Dios que es juez justo, al observar la injusticia y la maldad, no puede hacer más que manifestar su ira y su juicio contra la dureza y el corazón no arrepentido del hombre que en vez de arrepentirse, vive contendiendo y desobedeciendo a la verdad. Les decía que ya hemos visto que la perfecta ley de Dios es absolutamente justa, es absolutamente santa, pues proviene de Dios mismo. Y en un acto de gran bondad y misericordia,
Dios, hermanos, nos ha dado para nuestro bien personal, familiar y social su perfecta ley. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, la ley de Dios, hermanos, no es una carta de restricciones en donde Dios no quiere que nosotros nos divirtamos, como alguien dijo. No se trata de que Dios quiere restringirnos de algún tipo de bien o diversión. Eso es todo lo contrario. La ley de Dios está dada para nuestro bien, para hacernos bien de manera personal, para hacernos bien de manera familiar y para hacernos bien de manera social, de tal forma que la aplicación de cada uno de los mandamientos de Dios traen bien cuando se obedecen a la persona, a la familia y a la sociedad. En cambio, la desobediencia de los mandamientos de Dios entonces causan el declive y la pérdida o la corrupción de la persona, es decir, el individuo de manera personal, de la familia y de toda la sociedad en general. Esta santa ira divina, como vimos, entonces se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Estos hombres malvados y duros de corazón que persisten en la desobediencia de esta su ley, que persisten con perversidad en la obediencia y la contención contra su ley, contra esta verdad. Así que no es que Dios haya hecho a su arbitrio de forma que nos impidió algunas cosas que hubiesen sido legítimas, no, sino que Dios nos dio una ley para hacernos bien, y todo aquel que quebranta la ley no está haciendo bien, sino que se está haciendo mal a sí mismo, está haciendo mal a la familia y está haciendo mal a la sociedad. Y Dios no puede en su justicia permitir la obstinación de estos pecados. Dios no puede permitir que esto continúe y entonces Dios actúa o revela su ira en estas injusticias. Pues esta ira se manifiesta, ya veíamos, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. La ira de Dios entonces en ese sentido no se manifiesta contra los que hacen bien. Pues miren el contraste que nos hace la Escritura en el versículo 7, dice el 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Noten, ¿qué va a hacer la ira de Dios en este caso? Bueno, pagará a cada uno conforme a sus obras. A unos, dice el 7, vida eterna, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira, ¿se fijan? Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Dios, pues, hermanos, manifiesta su ira para los contenciosos y los que no obedecen a la verdad. No para los que obedecen a la verdad y perseveran en el bien hacer. Así que, hermanos, el creyente no teme a la ira de Dios en ese sentido, pues sabemos que la ira de Dios fue derramada en Cristo para salvación de todo aquel que cree. Y como ya vimos, la impiedad y la injusticia son las causas de la justa ira de Dios sobre el pecado y el pecador. Sin embargo, el versículo 5 nos enseña que hay pecados que son graves y que aumentan de forma alguna la porción de la ira de Dios sobre el pecador. Ya habíamos visto que sí, el domingo pasado la ira de Dios se revela contra toda impiedad. ¿Se acuerdan? Toda impiedad y toda injusticia está llamando
la ira de Dios, está llamando la venganza de Dios, está llamando al castigo de Dios sobre sí. Pero también hay una realidad, que existen pecados o maldades que acrecentan, que incrementan la porción de la ira de Dios que será derramada sobre cada pecador. Noten que dice, pero por tu dureza de corazón, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, noten cómo dice, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira. Esta palabra atesorar, hermanos, es una ironía, porque sabemos que el hombre tiende a atesorar lo que es bueno o lo que agrada, lo que le servirá. Pero aquí nos está diciendo el Señor que el que es duro de corazón y no se arrepiente, lo que está atesorando no son buenos tesoros en el cielo, sino está atesorando ira para el día de la ira. ¿Y qué es atesorar? Amontonar. Atesorar es ir guardando algo e irlo haciendo crecer. De tal manera que para la eternidad, hermanos, sin duda, todo ser humano se está haciendo tesoros, ya sea de honra e inmortalidad o, en otros casos, de ira y de juicio divino. Pues el hombre corrompido, duro de corazón, que no se ha arrepentido, está acumulando ira sobre sí mismo. Notemos, hermanos, cómo la figura de este tesoro es como la de un hombre que no se conforma con la medida de sus bienes o esa medida promedio de sus bienes, sino que se esfuerza, se desvela y se desgasta con tal de aumentar sus riquezas. Y así dice el Señor que es el hombre duro de corazón que no se quiere arrepentir, como que si se esfuerza en aumentar, en acrecentar un tesoro de ira, atesorando ira para el día del juicio. Como si se esforzara en su beligerancia y en su rebeldía a los mandamientos, como nos expresa el versículo 8. Pues dice, pero ira y enojo a los que son, ¿qué? Contenciosos y desobedientes a la verdad. Noten, hermanos, que nos da dos cualidades en este caso de los receptores de la ira de Dios acumulada. Aquellos son los que no obedecen a la verdad. ¿Cuál es la verdad, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo, orando al Padre, le decía en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así, hermanos, todo el consejo de Dios está incluido en esta palabra verdad. Y dice la Escritura que la ira y el enojo están aguardados para los que no obedecen a la verdad, los que viven en desobediencia a la palabra de Dios. Y no solo los que viven en abierta o oculta desobediencia a los mandamientos de Dios, sino también a los que se oponen a la verdad, a los que son contenciosos a la verdad. Pues la ira y el enojo santo se derramará sobre los que se oponen a los mandamientos de Dios en vez de obedecerlos. Los que se rebelan contra los mandamientos de Dios en lugar de obedecerlos. Pues otra vez, Dios no dio sus mandamientos para hacernos pasar un mal rato, sino todo lo contrario.
Los mandamientos de Dios son absolutamente justos, buenos y perfectos para el bien del hombre, de su familia y de toda la sociedad en general. Y cuando el hombre se rebela contra la ley de Dios, no se está rebelando contra lo malo, no se está rebelando contra la tiranía, no se está rebelando contra la imposición, se está rebelando contra el bien, contra la bondad, contra el bien supremo. Y eso, hermanos, es una dura obstinación. E incluso los que se portan contenciosos y alegativos contra la verdad, también dice la Escritura que recibirán esta medida de ira. Cuando dicen, pues es que yo no creo que sea tan así. Bueno, esa es tu opinión, yo opino otra cosa. Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es más bien una exageración. El mandamiento nomás dice, no asaltarás bancos. Lo que ustedes dicen, lo demás es una exageración. El mandamiento nada más dice que no eche mentiras terribles y grandotas, pero yo puedo acomodar las cosas de modo que parezcan que yo no soy tan malo. ¿Me explico? El contencioso, el alegativo contra la verdad, también dirá, yo pienso que todos somos libres de pensar y hacer lo que queramos. Todos somos libres de pensar y hacer lo que queramos, así que a mí no me vengan con esas cosas. Y esto incluye también a los que, sin decir una palabra, prefieren obedecer a la injusticia en cada acción de su vida diaria. Tal vez no les oiremos decir esas cosas, pero si en su vida diaria no obedecen la palabra de Dios, saben lo que la palabra de Dios enseña y les da igual, o dicen, ay, luego obedeceré. No, para mí eso es demasiado. Yo creo que el cristiano no tiene que ser tan así. No, yo creo que con que vaya a la iglesia el domingo un rato con eso es suficiente. ¿Para qué tengo que andar yo agarrando la Biblia entre semana en mi casa y todavía que tenga yo que tomar la Biblia en la casa y estudiarla con mi familia? No, eso ya es mucho, dirá alguno. Pero notemos, hermanos, cómo la ira divina se manifiesta con especial rigor contra aquellos que se endurecen en su pecado e injusticia. La ira de Dios se manifiesta con especial rigor contra aquellos que se endurecen en su pecado e injusticia, que es el endurecimiento del corazón obstinado en su pecado y es el no querer arrepentirse, lo que acrecenta la ira de Dios contra el hombre. La dureza de corazón acarreará mayor ira sobre el hombre, pues la obstinación por sí misma, hermanos, implica el llamado al arrepentimiento y la rebeldía al rechazarlo. Pues cuando se habla ya de un corazón duro, no se está hablando de aquella persona que jamás, digamos que jamás oyó de que existiera un Dios. Hoy en día es difícil que algo así pudiera suceder, ¿verdad? Pero alguien que jamás escuchó que había un Dios que había dado una ley y que había exigido obediencia de ella y muere en sus pecados, ¿será condenado?
Oh, claro que sí, pues la Escritura nos enseña que toda desobediencia a la ley de Dios será castigada en la ira justa y santa de Dios. Pero miren a aquel que ya ha oído de ese Dios, ya ha sido llamado al arrepentimiento y en vez de que se arrepienta, no se arrepiente, se endurece. Pues que haya dureza de corazón significa que ya le han hablado, que ya le han dicho, pero le da igual. O como dicen por ahí, se le resbala. Le da lo mismo. Ese corazón se ha endurecido. Y esa obstinación, pues, atrae mayor castigo de Dios. Así que, sí, menor será el castigo o la ira de Dios contra aquellos que nunca oyeron el llamado al arrepentimiento como usted lo está escuchando el día de hoy. Y como el que usted ha venido escuchando por mucho tiempo, que aquel que nunca lo escuchó. Puesto que el que sigue oyendo el llamado al arrepentimiento, sigue oyendo el llamado al arrepentimiento y no se arrepiente, está manifestando obstinación, dureza de corazón. ¿Y qué dice el versículo? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Por esa razón nuestro Señor Jesucristo nos decía en Mateo capítulo 11, versículo 21 al 24, si lo pueden encontrar rápidamente, Mateo 11, 21 y 24 nos dice nuestro Señor Jesucristo hablando. ¡Ay de ti, Corazín! ¿Encontraron el 24? Dice, el 21 dice, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. De entrada aquí está diciendo el Señor que en Tiro y en Sidón no se hicieron estos milagros. 22. Por tanto os digo que en el día del juicio, esto es el día de la manifestación de la ira, pues nos decía Romanos 2, 5, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cuándo se revelará entonces de manera plena, completa la ira de Dios? En el juicio de Dios. Por eso dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. ¿Por qué? Porque Corazín y Betsaida oyeron, vieron una y otra vez. ¿Y qué hicieron? Se endurecieron, no se arrepintieron. ¿Cómo es que se endurecieron? Es sencillamente que dijeron, pues no me convence. Se está endureciendo. Le habla y oye y ve las cosas y dice, pues no, la verdad es que no, mejor luego. Y dice el 23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida.
porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Qué terrible es eso. Capernaum, hermanos, que escuchó una y otra vez la predicación del Evangelio de viva voz de nuestro mismo Señor Jesucristo y vio montones y montones de milagros, y por eso dice que eres levantada hasta el cielo. ¿Por qué? Porque en ningún otro lugar se habían hecho tantos milagros y se había predicado tanto el Evangelio. Dice, ahorita estás recibiendo tú tantos beneficios, estás sentado escuchando el Evangelio una y otra vez se te está hablando de la Escritura, de la palabra, del Evangelio, de la verdad. Se te llama al arrepentimiento y no te arrepientes. Pues sabe que aquel que nunca vino y se sentó a escuchar el Evangelio, sí tendrá castigo, pero el tuyo será mayor, porque tú estabas allí, lo viste, lo oíste y no te arrepentiste. Qué terrible es eso. Así que estar oyendo la verdad y la voz del Señor en el Evangelio, hermanos, es un privilegio, es una bendición, pero también para el que se endurece, para el que no cree, hermanos, es algo terrible. Está atesorando ira para el día de la ira. Amigo, tú que has venido a la iglesia y has escuchado una y otra vez que te arrepientas y no lo has hecho, mayor condenación te espera. Mayor ira de Dios estás acumulando sobre tu cabeza a causa de la dureza de tu corazón. Tú que has venido a la iglesia y has escuchado una y otra vez que reconsideres tu profesión de fe, que te evalúes a ti mismo una vez más y que veas si de verdad has sido genuinamente salvo, pues no has manifestado una conversión evidente y continúas contendiendo contra la verdad, continúas alegando que sí eres cristiana o cristiano cuando los demás no lo ven y tú te sigues endureciendo, tu endurecimiento solo está acumulando la ira de Dios para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Eso es una amenaza terrible, hermanos. Endurecerse de tal forma es amplificar la culpa individual por rechazar la bondad de Dios que te llama al arrepentimiento, pues la rechazas presumiendo tu justicia, la rechazas presumiendo o pretendiendo tu bondad, de tu sabiduría, de tus buenas obras y desairando la gracia de Dios y su amor para contigo, pues es un acto de amor el que el Señor nos llame y nos diga, considérate una vez más. Es un acto de amor que el Señor nos hable y nos diga, revisa tu profesión de fe. Mira si de verdad eres cristiano, eres creyente o no. Hermanos, es un acto de amor. Y rechazarlo y decir, no necesito
reevaluarme. Ya estoy 1000% convencido de que ando bien, de que soy santo. Ya me veo allá danzando en las calles de oro y en el mar de cristal. Eso es rechazar entonces también el amor divino para llamarnos a reconsiderar, para despertarnos a nuestra condición, para traernos a una verdadera salvación. Y ese rechazo del amor y la gracia de Dios, ¿cómo no traerá mayor justa y santa ira de Dios? El despreciar a Dios en Cristo de esa forma constituye un atesoramiento de maldad que Dios justamente pagará en el día indicado. Es como un hombre que intenta salvar a su vecino cuya casa se está incendiando y entra arriesgando su propia vida para advertirle, pero éste le ignora con desdén diciendo: no hay tal incendio, vete de aquí, ¿por qué te metes a mi casa sin permiso? Pero su vecino insiste y al ver que no se levanta de su mecedora, corre a él para tomarlo y sacarlo, pero éste le golpea y lo patea y le dice: suéltame, no me toques, sal de mi casa. ¿Se imaginan esa escena? ¿No traerá esto justamente mayor ira para el día de la ira? Es una gran muestra de soberbia e impiedad rechazar el mensaje del Evangelio o creer que no lo necesito. Es como otro hombre que en el intento de salvar a su vecino que han secuestrado, vende todo lo que tiene, vende su casa, su patrimonio para pagar el rescate. Y en el intento de pagar el rescate matan a su esposa, pero continúa tratando de rescatar a su vecino y antes de llegar al secuestrado le dicen: una cosa más para entregarte al secuestrado, tienes que darnos a tu hijo en su lugar si quieres rescatarlo. Digamos que este hombre le entrega a su hijo para salvar a su vecino y cuando le ve, el vecino le abofetea y le escupe en la cara diciendo: no quiero tu ayuda, lárgate de aquí, no quiero nada que venga de ti, yo puedo salir solo de esto. ¿Qué se debe de hacer a tal hombre que despreció todo lo que hizo su vecino? ¿No es acaso justo entonces que se acumule esta ira de Dios, hermanos? ¿No es acaso justo entonces que el castigo para Sodoma sea menor que para aquellos que rechazan la salvación de Dios en Cristo? La ira de Dios es justa y es santa. Rehusar con obstinación y sin arrepentimiento el perdón de pecado que Dios ofrece su gracia por medio de Jesucristo es el peor de los pecados, hermanos. Rechazar
con obstinación y sin arrepentimiento el perdón de pecado que Dios ofrece en su gracia por medio de Jesucristo es el peor de todos los pecados. La ira de Dios entonces se manifestará con justa forma e indignación y enojo. Y en ese sentido es como alguien dijo, solo hay dos tipos de personas en el mundo: los que le dicen a Dios, haré tu voluntad, y aquellos a quienes Dios dice, haré tu voluntad. ¿Han oído eso? Y en ese sentido esta persona trataba de decir que solo hay dos tipos de personas, o terminará habiendo dos: aquellos que dijeron, Señor Dios, haré tu voluntad, y aquellos a quienes Dios dirá, haré tu voluntad. ¿Cuál voluntad? Bueno, toda tu vida quisiste vivir alejado de mí, no querías nada de mí, no querías nada de la Biblia, de la iglesia, del Evangelio. ¿Está bien? Allá vas a estar. Sin mí, sin nada que tenga que ver conmigo, en el infierno. Así que, amigo, no cometas el gravísimo error de endurecer tu corazón a la gracia de Dios en Cristo. Más bien arrepiéntete y corre a Cristo rogando por perdón para tu alma. Corre a Cristo rogando por salvación para tu alma. Oremos al Señor.